Hoy hablaré sobre los ácidos y bases, que ya vendría a ser la sesión 8, y esta ya sería la primera clase que entraría en el examen final, ¿ok? Primero, un poco de la historia que nos comentan es que Lavoisier fue el primero en estudiar la estructura teórica de los ácidos y las bases, ¿ok? Él es el primero en estudiar la estructura y plantea la idea de que es una partícula esencial. Solo dice eso, ¿ok? Y luego tenemos a Lawrence Joseph Henderson, que lo que hace él es publicar una monografía y según esta va a plantar una ecuación, que es la de Henderson, que ya veremos un poco más adelante, ¿sí? A ver, luego son distintos datos sobre algunos. Primero nos dicen que Sorensen, lo más importante que él hizo es implantar el símbolo implantó el símbolo logaritmo del pH, que es potencial de hidrógeno. Y básicamente nos quedamos con esa idea, ¿no? Sorensen implantó el símbolo logarítmico del pH. Luego, a Hasselbalch, que determinó por primera vez el pH de la sangre, que lo veremos también más adelante, que se va a encontrar en determinados valores, porque sin eso el cuerpo no va a poder realizar fisiológicamente las distintas funciones, ¿no? Porque tiene que estar en un pH exacto. Ok, a ver un ratito. Ya, ahora sí. Ya, luego a Gameloft y Hasselbalch de nuevo, que ellos básicamente nos hablan sobre una influencia que va a tener la respiración en el pH de nuestra sangre, que también vamos a ver más adelante. Y por último, Hasselbalch, que le va a dar esa forma, esta ecuación que vimos hace un rato, la de Henderson, le va a dar una forma logarítmica, ¿ok? Con logaritmos. A ver, déjame ver si puedo acá, para que sea completo. Ya mejor así. Luego, van a haber distintas definiciones del pH según las teorías que plantea cada persona. Luego, primero vamos a tener el ácido tradicional, que es un gas inflamable y que sabe a vinagre. Luego hablaremos sobre la teoría de Arrhenius, ¿ok? Esto según Arrhenius, no es la teoría general o lo que él nos plantea en la actualidad sobre el ácido base. Esto es según Arrhenius, ¿ok? Él nos dice que el ácido va a ser una sustancia acuosa que en una disolución va a disociar cationes y hidrógeno. Cationes es positivo, hidrógeno, ¿ok? Y por otro lado nos dice que lo que va a ser la base es una sustancia acuosa que en una disolución va a disociar aniones hidroxilo. Si bien recuerdan que el oxígeno, su carga era -2 y del hidrógeno es +1. Si sumamos estas dos cargas de oxígeno más hidrógeno, nos da -1, ¿ok? Por eso es que es un anión hidroxilo, ¿ok? Pero, ¿cuáles eran las desventajas de esta teoría que nos plantea Arrhenius? Las siguientes. Que es la primera aproximación moderna a la fisiología que conocemos ahora, pero lo que pasa es que las ácido-bases, o sea, según esa teoría, nos plantea que estos solo pueden funcionar en una solución, lo cual no es cierto y por eso es que más adelante se va a modificar esta teoría que nos plantea, ¿ok? Bueno, luego la de Bronsted y Lowry, bueno, ellos dos, que son dos personas, nos van a proponer que el ácido va a actuar como un donador de protones. Cuando decimos protones, normalmente nos referimos a hidrogeniones porque su carga es positiva +1, ¿ok? El ácido va a donar protones, mientras que la base va a recibir estos protones, solo acepta los protones, ¿ok? Y también nos dicen una famosa frase que es que un ácido pierde sus hidrogeniones y se va a convertir en una base conjugada. Y al contrario, cuando una base va a capturar estos hidrogeniones, se va a convertir en un ácido conjugado. ¿Ok? Es como un pequeño juego de palabras. Si un ácido pierde sus hidrogeniones, se convierte en lo contrario, base conjugada. Y si una base captura estos hidrogeniones, se va a convertir en lo contrario, en un ácido conjugado. ¿Ok? Las ventajas es que esta teoría no nos plantea que se den un medio acuoso.
Pero las desventajas es que, según esa teoría, un ácido dona protones, ¿no? Pero en el caso del CO2, que es un ácido, este no dona protones. Entonces, esa es como una desventaja que nos da esta teoría. ¿Ok? Entonces, podemos decir que la de Arrhenius habla sobre cationes y aniones. Cationes y hidrógeno, aniones hidroxilo. Mientras que la de Bronsted y Lowry nos habla sobre exactamente protones, donador y aceptor, pero de protones. Y ahora veremos la de Lewis, que nos dice esto, que el ácido va a ser aceptor de un par de electrones. O sea, aquí ya cambiamos de término, acá ya son electrones. Él nos dice que el ácido va a aceptar electrones, mientras que la base va a donar un par de electrones, ¿ok? ¿Y esta teoría qué nos va a hacer? Esta sí va a incluir al CO2, ¿ok? Pero lo malo es que es difícil de manejar, por así decirlo. Y ya, bueno, estas son como teorías que nos dan distintas personas. Es más como un dato histórico, ¿sí? Ok. También nos hablan de la propiedad que es el anfoterismo. ¿Qué es un anfoterismo? Es que una sustancia puede reaccionar como ácido o como base, como las dos, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser las sustancias que van a ser anfóteras? El agua y las proteínas. Esos dos son los ejemplos, ¿sí? A ver, luego también va a haber una constante de disociación de los ácidos. Aquí solo concéntrense, a ver. Ay, tengo más, mejor con más. Mm, En esta, disociación de los ácidos, es esta, ¿ok? Esta va a ser la constante, Ka. ¿Qué pasa? Que si esta es mayor, los ácidos van a ser más fuertes, pero si va a ser menor, más débiles, ¿ok? Si es mayor, hay bueno, imaginemos que este es un bracito. Es un ácido fuerte, ¿sí? Y ya si es menor lo relacionas con que es más débil, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con un ácido más fuerte? Un ácido fuerte dona completamente sus protones, ¿ok? Los hidrogeniones son protones, ¿ok? Acuérdense de eso. Un ácido fuerte va a poder donar completamente sus protones, mientras que un ácido débil, por el contrario, va a ser más difícil que done sus protones, pero igual los dona, no es que no done nada, ¿ok? Y se dice que es como una entrega parcial de protones. Y también lo vamos a ver más adelante. Ahí todo está claro para continuar con la siguiente. Ya, ok. Bueno, y esto ya es como una definición final que nos dan de los ácidos, que es lo que dije hace un rato, ¿no? Que un ácido fuerte libera más fácilmente sus protones, mientras que uno débil, ¿qué es lo que va a hacer? Con mayor dificultad o menos que otro ácido, ¿no? Va a liberar protones con menor dificultad, pero no es que no libere nada, sí libera, ¿ok? Y una base fuerte, por el contrario, es el que acepta más fácilmente estos protones. Y bueno, si le relacionamos también con el ácido débil, una base débil va a ser el que va a aceptar con mayor dificultad estos protones. ¿Ok? Y bueno, acá nos dicen que un ácido, una sustancia ácida, va a tener mayor cantidad de hidrogeniones y es por esto que lo va a poder donar, ¿no? Porque si no, no podría donar nada. Y una base, por el contrario, va a ser más básica cuando aumente sus iones hidroxilo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tener mayor capacidad de recibir estos protones que le llegan, ¿no? Al ser más negativo. ¿Ya? A ver. Bueno, y aquí nos dan un rango de pHs, ¿no? Según en donde esté. En el estómago ven que se acerca al ácido, ¿no? Ya. ¿Saben o podrían decirme por qué es que se acerca al ácido en el estómago?
¿Me podrías repetir? No te escuché muy bien. ¿Por qué es que el pH del estómago se encuentra aquí en el rango ácido? Me parece que es por el ácido clorhídrico que ayuda a degradar, bueno, a romper los enlaces glucosídicos. Uy, disculpa, mi hermanita. No sé si en los enlaces glucosídicos, pero bueno, sé que ayuda a degradar los alimentos. O sea, lo primero es la amilasa salival en la boca, luego sigue ¿Mm? bajando y el estómago también se degrada, se rompen enlaces por el ácido clorhídrico. Y ya creo. O sea, una parte está bien, si es por el ácido clorhídrico, está bien, por eso, pero de hecho en el estómago no se degrada, porque este ácido clorhídrico lo que va a hacer es neutralizar la enzima, así que la enzima ya no va a funcionar en el estómago, donde sí ya va a funcionar La después, amilasa salival. ajá, ahí ya no funciona, pero donde va a funcionar después es acá, ya en el intestino, porque acá ya llega el colédoco, ¿no? No, digo, el de Wilson, el, el del páncreas ya llega aquí. Y el páncreas va a secretar un poco de bicarbonato y esto va a neutralizar esto, lo que está vacío aquí, lo va a neutralizar y así ya va a poder funcionar de nuevo la amilasa, pero en este caso pancreática. Pero Ajá, eso ya eso es que otro tema. Ajá. Pero acuérdense, sí está bien, es por el ácido clorhídrico y ya, quédense con esa idea más que todo. Bueno, el del agua pura es anfótera, puede actuar como ácido como base y su pH por excelencia es neutro, ¿no? El 7. Y el de la sangre ya es mayor que el del agua, acuérdense. El pH de la sangre es mayor que el del agua. Y vamos a ver ya en un rato entre qué valores se encuentra, ¿sí? A ver. ¿Entendieron? Para así no continuar con la siguiente. O sea que usan, le repitan. ¿Sí? Ya, ok. Bueno, aquí ya es una introducción más a la célula. O sea, solo esta parte. Ya después es más pH, más ácido y todo. ¿Ok? La célula es un sistema termodinámicamente inestable y como ya vimos va a requerir un aporte de energía, ¿no? Su ATP, va a requerir ATP para realizar sus funciones. Y eso nos lo va a plantear Hans Adolf Krebs, que de hecho ganó el Premio Nobel de Medicina, Fisiología. Bueno, y eso ya es un dato extra, ¿ok? Es un sistema de membranas altamente selectivo y el medio interno, o sea, lo que está en el intracelular, va a gobernar al extracelular. ¿Ok? Y la célula también va a funcionar en un pH correcto, ¿ok? Que es el pH de la sangre, ¿no? A ver. Van a haber distintas variables para este equilibrio del, del ácido base, que también lo vamos a ver más adelante en la fórmula que nos planteó, según vimos en historia, Henderson, ajá, y Hasselbalch, que lo modificó con logaritmo. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser estas variables? El ion hidrógeno, que como ya dije va a actuar como un protón, la presión de dióxido de carbono, siempre que va en una P, es presión, ¿sí? Y si es PP, es presión parcial. Pero como acá solo dice P, es presión del dióxido de carbono. Y también del bicarbonato, que es HCO3, si no me equivoco. Ujú. Ya, déjame. Ya. Y luego sobre el pH. Con pH, ¿qué nos referimos? A la intensidad de la acidez. La usamos para medir la intensidad de la acidez, ¿ok? Y también otro significado que se le da es el potencial del ion hidrógeno o hidrogeniones. O hidrogeniones. ¿Ya? Y describe el proceso de transferencia de protones del hidrógeno. Y bueno, esta intensidad de acidez va a tener dos factores. El factor de intensidad y cantidad. Intensidad en lo que nos referimos a un ácido fuerte o un ácido débil, que el ácido fuerte, que era que podía donar protones con mayor facilidad, ¿no? Y un ácido débil lo hace con mayor dificultad. Dona menos, es como una donación parcial, pero igual dona, ¿no? Y en cantidad se refiere a la cantidad en una solución, ¿no? Bueno, y una fórmula que nos dan del pH
es menos logaritmo, aquí ya estamos usando el logaritmo, de estos hidrogeniones. ¿Ok? En el examen no les piden ayer pH, pero es más que todo como que una comprensión de lo que es la acidez metabólica y la acidez respiratoria. Sí, pero no les piden ayer pH. No me acuerdo mucho si en seminario sí, pero en teoría no. ¿Ok? A ver, un ratito. Ya. El metabolismo normal de los nutrientes va a generar hidrogeniones, pero en dos formas, en ácidos volátiles y fijos, ¿ok? En los volátiles, ¿qué vamos a tener? Principalmente al ácido carbónico, ¿sí? Y aquí nos vamos a fijar en esta conversión. Dióxido de carbono con agua nos va a dar ácido carbónico. Y este ácido carbónico a su vez se va a poder disociar en bicarbonato y bueno, el ácido que también es un hidrógeno. Es por eso que los relacionan mucho, como que dicen, y de ácido carbónico va a pasar a bicarbonato ya. O también te puede decir, y de ácido carbónico va a pasar de dióxido de carbono ya. ¿Ok? No, disculpen, bicarbonato de hidrógeno. ¿Ok? ¿Alguna me podría decir por qué, o sea, esta parte del dióxido de carbono, cómo va a salir? ¿Cómo sale en nuestro cuerpo? Que también vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo expulsamos el dióxido de carbono? ¿No? Ya, bueno, Yo ay, creo que una manera es por cuando exhalamos. muy bien. En la respiración va a salir por los pulmones cuando exhalamos. Ok. Y también otra forma van a ser los fijos. Y aquí nos lo mencionan que van a ser el ácido sulfúrico, fosfórico, cetoácidos, ácido láctico, que van a ser amortiguados por el bicarbonato en el líquido extracelular. ¿Ok? Y todos estos van a salir ¿por dónde? Por el riñón. Este sale por el pulmón y los fijos por el riñón, o sea, por la orina, ¿no? Ya, bueno. ¿Me avisan si todo está claro aquí? Aquí más que todo, concéntrense en esta conversión para que puedan entender también un poco más adelante, ¿no? Cómo es que pasa de ácido carbónico a bicarbonato. Ya, a ver, voy a continuar. Para regular este pH van a haber sistemas amortiguadores y también los buffer, que lo vamos a explicar más adelante, que es lo mismo, sistema amortiguador, el buffer es lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si hay una base fuerte, que era una base fuerte que recibía protones mucho más fáciles, ¿no? Pero esta puede llegar a, por así decirlo, generar un desequilibrio en nuestro pH. Entonces, ¿cómo lo vamos a volver débil? Por medio de un ácido débil, ¿ok? Si una base fuerte lo reaccionamos con un ácido débil, ya formamos una base débil y ya no va a haber tanto cambio en nuestro pH. Y por otro lado, un ácido fuerte, ¿con qué lo vamos a regular? Con una sal alcalina o con alcalino, o sea, más básico, ¿no? O con una sal de ácido débil. Y así ya lo hacemos débil. O sea, es como una conversión de fuerte a débil, ¿sí? Y por otro lado, en el balance o equilibrio de ácido-base nos dan esta definición exacta, que nos dicen que es una diferencia entre el ingreso y salida de ácidos, entran y salen, con respecto a un sistema definido con un intervalo de tiempo definido. Casi siempre cuando les dan como valores, siempre hablan como en un tiempo definido. Por ejemplo, en la frecuencia cardíaca es número de latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, número de latidos por minuto, ¿ok? Acuérdense que es en un tiempo definido. ¿Y de qué nos habla? De la diferencia entre el ingreso y salida de ácidos y bases, ¿sí?
cualquier deficiencia o cambio en este ingreso y salida va a generar un cambio en el pH. ¿Y cuáles son las variables que consideramos? Las que mencionamos antes, ¿no? El ion hidrógeno, el dióxido de carbono y bicarbonato, que vamos a verlas ahorita, si no me equivoco, en la siguiente diapositiva. Ya. Ajá. Ok, primero el hidrógeno, que como ya les mencioné, hidrógeno es protón, ¿sí? A ver, ya. Nos dicen que es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, ¿ok? Un hidrogenión es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, ¿sí? Por eso es un más, ¿no? Su carga va a ser más positiva de la, ¿ok? Y no puede existir como tal en los fluidos, por lo que se va a combinar con el agua para formar el ion hidrógeno, ¿ok? No puede estar como tal en nuestros fluidos, por eso va a tener que combinarse para poder sobrevivir, por así decirlo. Y bueno, esta definición de protón viene de la definición protos que nos la da Rutherford, ¿ok? La concentración, aquí la escribí mal, disculpen, pero la concentración y la actividad de este protón va a depender de la célula, ¿ok? La célula va a definir en cuánto se va a concentrar y cómo va a ser su función del protón, según la célula en la que se encuentre, ¿ok? Luego, otra de las variables que nos mencionan es el dióxido de carbono. ¿Cuál va a ser el rol fisiológico de este dióxido de carbono? Ok, como ya vimos antes, no es un desecho celular, ok, al contrario, es un producto de la actividad celular. Activa la bomba de protones, la que produce hidrogeniones, activa el centro respiratorio para el cambio de los gases, ¿no? Y, ingresa fácilmente a los tejidos y fluidos porque es un gas. Un gas, al ser un gas, pasa la membrana fácilmente, ¿ok? Ingresa fácilmente a tejidos y fluidos y se relaciona con, al juntarse con agua, va a formar bicarbonato, ¿no? Lo que les mencioné de la fórmula que les puse en la imagen, que CO2 más H2O nos va a dar el bicarbonato que es HCO3. ¿Ok? Y por último, bueno, esto ya es relación. P, acuérdense, presión de CO2 puede cambiar rápidamente y por eso es que van a haber cambios como la acidosis o la alcalosis que veremos. Y va a estar expresada en milímetros de mercurio. Cuando es presión es milímetros de mercurio, ¿ok? Y va a tener una tendencia a escapar, porque acuérdense que es un gas y por ventilación, ¿no? Va a tener tendencia a escapar. Ya, a ver, vamos a continuar si está todo claro. Si está claro, para continuar si no con la siguiente. Sí. Ya, ok, gracias. Ok, y ya por último, la última variable que mencionamos era el bicarbonato. ¿Ok? Es un factor cuantitativo, no quali. Cuantitativo en la regulación del equilibrio ácido-base. Lo que les mencioné es una variable. Está expresado en 1000 equivalentes por litro, su unidad. Va a ser un promedio de 24 milimoles. Así, puede variar de 22 a 26, ¿sí? La concentración de bicarbonato. Esto es el parámetro, pero ya como un promedio es el de 24, ¿sí? Pero esos son como los valores normales del bicarbonato. Déjenme ver porque también del CO2 había uno. Un punto aquí. Ahí así. Del CO2 va a ser de 35 a 45 y su promedio vendría a ser 40, ¿ok? 40 milímetros de mercurio. Ya a ver, con eso continuamos. Es una especie química que abarca casi todo el CO2 producido por el cuerpo, lo que vimos de la conversión, ¿no?
Y es un ion único, no es permanente, al contrario, es fugaz, ok, acuérdense, es fugaz. Por lo que vimos que va a pasar por una serie de reacciones, ácido carbónico, CO2, va a ser como una conversión constante, no se va a quedar permanentemente en nuestro organismo, ¿ok? Bueno, un paso en la transferencia del CO2 entre la célula y el pulmón, en los alvéolos. Bueno, y sus roles va a ser que nos va a ayudar a transportar este CO2, ¿no? Porque como sabemos va a estar hecho de agua y CO2 y luego al disociarse va a poder liberar este CO2. Es parte del sistema del control del pH, ¿no? Como vimos que forma parte de las variables. Bueno, y esta es su conversión a ácido carbónico, lo que vimos. Un ácido carbónico al disociarse también nos puede dar un hidrogenión y un bicarbonato, ¿ok? Y el equilibrio físico-químico, que nos habla de una disociación de un ácido, es con esta fórmula, ¿ok? Esas son las tres variables, ¿no? Pero acá acuérdense que esto lo vamos a ver más adelante por el pH, ¿ok? Esta, esa ecuación no es tan relevante, pero lo vamos a explicar después, ¿sí? ¿Me avisan si todo claro para continuar? ¿O si tienen alguna duda? No, sí, todo claro. Ya, ok. Ya, ahora vamos a hablar sobre la pK, ¿ok? ¿Qué es pK? Es el valor del pH en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50%. ¿Ok? Si no me equivoco, otra de las definiciones es como que 50% ácido, 50% base. ¿Ok? Disociado en un 50%. Y va a representar el valor de pH en el que el sistema tampón, que veremos más adelante, va a alcanzar su capacidad amortiguadora. El sistema tampón nos va a ayudar a controlar nuestro pH, ¿ok? Por eso es que se dice amortiguadora. ¿Y dónde va a alcanzar su máxima capacidad? En la pK, ¿ok? Bueno, y luego tenemos la ecuación que les comenté de Henderson-Hasselbalch, que Henderson fue el que la planteó y Hasselbalch la relacionó con el logaritmo, ¿ok? Aquí concéntrate más que todo en el que el numerador es el bicarbonato que es expulsado por los riñones, ¿no? Y el CO2, ¿por dónde es expulsado? Por los pulmones. HCO3 bicarbonato numerador y el CO2 es denominador del pH, ¿ok? Y en general esta ecuación nos va a ayudar a establecer relaciones entre el pH en una base conjugada y su base. ¿Ok? Nos va a ayudar a las relaciones, ¿no? De pH entre ácido y base. A ver, vamos a continuar. ¿Cómo es que se establece esta constancia? ¿Cómo es que se alcanza esta constancia de la presión del CO2? A ver, lo que va a pasar si no, si se acuerdan en el proceso del ácido clorhídrico, el cloro se intercambia con el bicarbonato que entraba en la sangre, ¿no? Ese bicarbonato, como sabemos, se va a poder disociar, ¿no? Ok, entonces vamos a tener el CO2 en la sangre. Por eso es que ponen arterial en las arterias. Va a estar nuestra presión del CO2. Ok. Y esta presión, al pasar por arterias como en el seno carotidio, donde hay varoreceptores y quimiorreceptores, van a poder, en especial los quimiorreceptores, los quimiorreceptores van a ser sensibles a señales químicas. ¿Ok? Como el hidrógeno, el CO2, los hidrogeniones. ¿Ok? Pero ahora nos centraremos en el CO2. Estos quimiorreceptores van a detectar cuál es la presión del CO2. Si es baja o si es muy alta, van a mandar señales al sistema nervioso central. ¿Ok? Y este sistema nervioso central lo que va a hacer es controlar
nuestras respiraciones. Y a través de estas respiraciones es como eliminamos, por ejemplo, si son más respiraciones, hiperventilamos, estamos botando más CO2, ¿no? Porque hacemos como que más exhalaciones, ¿no? Se bota más CO2. En el contrario, que si como que la frecuencia respiratoria es menor, vamos a exhalar menos, vamos a tener más CO2 en la sangre. Y es así como nuestro sistema nervioso central va a regular todo el CO2 que hay. ¿Sí? Por eso nos dicen, bueno, hay una relación, ¿no? Entre la presión en el sistema nervioso central y el pulmón. Si hay más CO2, si esta aumenta, va a ir al sistema nervioso central, se va a dar cuenta que hay más CO2 y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir al pulmón que bote más CO2, ¿no? Para que salga, salga, salga y disminuya. Y es así como va a disminuir esta presión. ¿Ok? Bueno, ya, y es por un estímulo del CO2 para realizar la ventilación. ¿Me avisas si entendieron esta parte o lo puedo explicar de nuevo si desean? ¿Tú crees que la puedes repetir? Ya. A ver, lo que va a pasar es que en nuestras arterias van a haber quimiorreceptores, ¿ok? Como, es como digamos, el peaje, ¿no? Como que estamos en una carretera y tenemos que pagar peaje, como que una revisión, ¿ok? Ya imaginemos que el CO2 es como que los pasajeros, ¿no? Pasan, pasan, pero hay un quimiorreceptor que va a evaluar cuánto CO2 hay en la sangre. Si es muy elevado el CO2 que hay en la sangre, necesitamos botarlo, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para botarlo? Estos quimiorreceptores le van a mandar una señal al sistema nervioso central. ¿Y este qué va a hacer? Aumentar la frecuencia respiratoria en el pulmón. Al respirar muchas veces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a botar este CO2 que hay en exceso. Y así es como va a ir reduciendo la presión parcial. ¿Ok? Si es al contrario, si hay poca presión del CO2, ¿qué es lo que va a hacer? Una frecuencia respiratoria más lenta. ¿Para qué? Para que el CO2 se mantenga como que más en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿No entendiste ahora sí, Alondra? ¿O deseas que le explique una vez más? No, sí lo entendí, pero ¿cuál sería ideal? ¿Que vaya más rápido o más lento? Ah, ok, es que son los valores que les comenté antes. Los de 35, tiene que ser 35 o 45. Ah, ya, 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 ya. Ajá, ok, eso, ya. O sea, si excede eso ya sería como mucha presión. Si es menor que eso, ya es baja presión. Ya. Ok, aquí es básicamente como... bueno, lo que les comenté que el bicarbonato es intercambiado, ¿no? Con el cloro por el sistema del ácido clorhídrico. Y básicamente que este CO2 es transportado, ¿no? ¿Cómo va a ser transportado? Como CO2, como en la hemoglobina y también como bicarbonato en en la conversión que vimos, ¿no? Del CO2 más agua, si no me equivoco, nos va a dar ácido carbónico. Ajá. Y luego este ácido carbónico puede pasar a ser bicarbonato con, ¿con qué? Con un hidrogenio. Con un hidrogenio. Ok, aquí nos quieren decir cómo el CO2 va a pasar de la célula a la sangre, ¿sí? El CO2 entra al eritrocito, que le pueden poner hematí, glóbulo rojo, y si se fusiona con la proteína hemoglobina, se va a transportar de esa forma, ¿no? O también si se fusiona con el agua, que nos va a dar ácido carbónico. Y luego este ácido carbónico se va a poder disociar de nuevo y ya aquí se intercambia con el bicarbonato. Esto es más que todo un ciclo, pero no creo que les pregunten esto porque sí es
un poco más dificultoso de entender, pero solo acuérdense de esto, de cómo es transportado, en especial de estas dos últimas. ¿Ok? Bueno, ya vamos a continuar. Bueno, eso es lo que les mencioné, pero ya en los alvéolos, a nivel alveolar. ¿Ok? Esta conversión se va a dar en los pulmones, específicamente en los alvéolos, que como sabemos va a ayudarnos con la salida del CO2 por los pulmones y la entrada del oxígeno a la sangre. ¿Ok? Ah, a ver. Ajá. Lo que va a pasar es que esta sangre, el oxígeno va a ser transportado, ¿no? No, disculpen, empiezo aquí, con el bicarbonato. Este bicarbonato se va a poder disociar, ¿no? En CO2 y en agua, ¿ok? Y es así como lo bota nuestro pulmón, como CO2, ¿ok? Pero para ayudarnos a formar este ácido carbónico, vamos a usar un poco del oxígeno que hay en la sangre porque nos va a dar un hidrogenión, ¿ok? Concéntrese más que todo en eso. El bicarbonato que tenemos se va a unir con un hidrogenión en el eritrocito, en el alveolo, disculpe. Ah, no, sí, es en el eritrocito, ajá. Ok, y esto que nos va a dar ácido carbónico. Este que estoy señalando es ácido carbónico, ¿sí? El cual, a su vez, por esta enzima, cuando ven que hay como algo que está en medio de la reacción, en la flechita de la reacción, generalmente es una enzima, ¿ok? Y esta es la enzima que va a actuar en esta reacción. La anhidrasa carbónica, que también lo vamos a ver más adelante. Y esto nos va a ayudar a separar este ácido carbónico de nuevo ¿en qué? En CO2, dióxido de carbono, y en agua, ¿ok? Y va a salir ya como CO2 y aquí ya sale de los pulmones, ¿no? Por la ventilación. ¿Ok? Me dicen si lo entendieron, si no lo explico de nuevo, pero también lo veremos más adelante. ¿Sí? Bueno, ok, continuaré si es que no me dicen nada, ¿sí? Ok, bueno, esta es la enzima que les mencioné antes, la anhidrasa carbónica que nos va a ayudar en esta reacción, ¿ok? Acuérdense que es una metalenzima zinc dependiente. ¿Dependiente de qué? De este elemento, zinc. Participa en la catálisis reversible. Acuérdense que es una función reversible, ¿no? Porque es como que de así, así. Miren, aquí cuando ven que es como... Ay, a ver un ratito. Ya. Cuando ven que las flechitas van como así y así, o sea, van primero hacia la izquierda, pero también pueden ir hacia la derecha, es porque es reversible. Puede ir como de esta forma o también retroceder. ¿Ok? En la catálisis de hidratación del CO2 para formar que bicarbonato y un hidrogenión. ¿Ok? En el caso que vimos antes era al revés, ¿no? Que se iba a disociar por la anhidrasa carbónica, iba a formar CO2 y este CO2 iba a poder ser liberado en los pulmones. ¿Ok? Básicamente es la enzima que va a participar en esta reacción. ¿Ok? Bueno, la anhidrasa carbónica de las diatomeas marinas va a contener cadmio. ¿Ok? Y este cadmio que es tóxico. ¿Ok? Acuérdense de esto. Es la única reacción biológica conocida que va a depender de este cadmio. La reacción. Pero si hablamos de la enzima, ¿de qué va a depender? De zinc. ¿Sí? La tasa de reacción de las diferentes anhidrasas carbónicas alterna entre... Ajá, es que van a haber distintas familias de esta anhidrasa carbónica. ¿Ok? Y la velocidad de su reacción va a alternar entre estos segundos. ¿Ok? De cientos
4 a 106 segundos van a alternar sus reacciones. Las familias no son tan importantes, solo acuérdense lo que catalizan, la reacción que catalizan y ya. Bueno, esta anhidrasa carbónica dentro del eritrocito, como les vimos en la imagen adelante, y aquí está, por ejemplo, para catalizar esta conversión. Ok, dentro de este eritrocito, de nuestro glóbulo rojo, como ustedes deseen llamarlo, va a estar en dos formas. ¿En cuáles? En la 1 y en la 2. ¿Sí? ¿Y cuáles son las diferencias? Que la 1 está presente en un 85%, en mayor cantidad vamos a tener la 1. Ok, y en concentraciones sanguíneas de 150 milimoles. Mientras que en la 2 va a estar en menor proporción. La 2 está en menor proporción, pero va a ejercer una mayor actividad, ¿no? Con mayor actividad hablamos de la función que va a tener la enzima. Va a ser mayor. ¿Ven? Vamos a continuar, si está todo claro. ¿Sí? Porque aquí ya es más explicación que todo. Ok, lo que les mencioné del pH de la sangre, ¿no? En la vida solo es posible un rango de pH en sangre. ¿Y cuál va a ser este pH? De 7.8, de 6.8 a 7.8. ¿Ok? Este cuadrito estaba antes en su teoría, pero veo que este ciclo lo han sacado, ¿sí? Pero un organismo vivo maneja rangos de pH extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tratar de regularlos. Ahorita ya vamos a ver es que regulamos este pH. Pero este es el que se tiene que encontrar en la sangre, ¿no? Que como vimos, era mayor al del agua. Ok, ya. ¿Cómo es que se regula este pH? ¿Por qué? Por moléculas reguladoras, tampones o como lo vamos a conocer más, buffers, ¿sí? Que son usadas como instrumentos para la resistencia al cambio, o sea, para que no cambie este pH y se mantenga en los rangos en los que tiene que estar, ¿sí? Generalmente van a ser ácidos débiles, estas moléculas generalmente van a ser ácidos débiles y sus sales o proteínas, ¿ok? Y este va a ser el sistema del que estamos hablando. El sistema tampón, el sistema buffer, que va a tener un orden, ¿ok? Tienen que aprenderse bien el orden. En primera línea vamos a tener a los buffers, que van a ser tanto intra como extracelular, ¿ok? En el intracelular vamos a tener al bicarbonato y al ácido carbónico, y en el extracelular al anillo imidazólico de la histidina, al bicarbonato, ácido carbónico y a los fosfatos. ¿Ven cómo se repite bicarbonato y ácido carbónico, no? Ok. En la segunda línea vamos a tener a la regulación respiratoria, que también la veremos en un rato. Y en la tercera línea, por último, la regulación renal. ¿Y qué es lo que cambian? Es como el tiempo en el que se realiza el control, ¿no? La primera línea es como casi instantánea en la sangre. Se realiza primero. La segunda línea, que es la respiratoria, se va a dar después de unos minutos o a ver, un ratito, sí, eran como después de unos minutos. Ajá. Va a tardar minutos en realizar esta regulación. No, disculpen, no en realizarla, sino en como en reaccionar, se podría decir. Si el pH cambia, al instante se va a activar con línea, la de los buffers. Después de unos minutos, recién se va a realizar la regulación respiratoria. Y ya después de 24 a 48 horas, recién se va a dar la regulación renal. Es por eso que la dividen en líneas, ¿no? Primero, la que reacciona más rápido, luego la que demora un poco más, ¿no? En tratar de regularlo. Y ya por último, la que demora mucho más, 24 a 48 horas. ¿Ok? Y ya como último tenemos que el sistema bicarbonato CO2 va a representar el 75% de la capacidad buffer de la sangre, ¿no? ¿Ven cómo se repiten estas dos, no? ¿Ok? Por eso es que dicen que es el 75%. La mayoría
de esta primera línea buffer. ¿Ok? ¿Me dicen si entendieron? Si no, lo puedo explicar una vez más. Una pregunta. ¿Sí? En el intra se demora menos tiempo y en el extra es más largo el proceso. No te escucho bien. ¿Podrías repetirlo de nuevo, por favor? En el intra es más corto el proceso y en el extra más largo. No. No, solo son los que... Solo que acá interviene uno y acá intervienen tres. Pero no es que sea más largo. Ok. Ya. A ver, ya, bueno, esto es lo que la segunda, la regulación respiratoria. ¿Ok? Son respiratorios y saben lo que es una respiración, ¿no? Inhalación, exhalación. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa si hay, qué es lo que pasa si hay una hipoventilación? O sea, estás exhalando poco. ¿Qué es lo que va a pasar? Botas menos CO2, ¿no? O sea, va a haber más CO2 en nuestra sangre. Va a aumentar. Por eso es que dicen que en una hipoventilación va a aumentar esta concentración del CO2. ¿Ok? Al aumentar este CO2 va a permitir que se forme más ácido carbónico, ¿no? Por la enzima que vimos, se va a poder formar más ácido carbónico. Y por ende también va a aumentar, ¿no? Aumenta todo. Aumenta también el bicarbonato. En cambio, en una hiperventilación, vamos a botar más CO2, ¿no? Vamos a exhalar mucho más. Entonces va a haber que menos CO2 en sangre. Al haber menos CO2, se va a formar que menos también ácido carbónico, ¿no? Es directamente proporcional. Y al haber menos ácido carbónico al disociarse, también que va a formar menos bicarbonato. ¿Ok? Aquí en la respiratoria es como que todo junto. O sube o baja. Y luego, por último, en la tercera línea, que ya va a actuar mucho después, está la regulación renal, que se va a encargar de qué? De excretar estos hidrogeniones, si es que están en exceso en el pH, de la recuperación y ganancia de qué? Del bicarbonato. Y también van a haber buffers urinarios, ¿no? Lo que vimos antes. Y también de la secreción del bicarbonato. ¿Ok? Mediante estos cuatro mecanismos es que la regula. Secreta excreta el hidrogenión, recupera bicarbonato o también secreta bicarbonato, ¿no? Y eso, sí, no, creo que ya estamos por las últimas diapositivas, ¿sí entendieron? Sí. Mm, A ver, aquí no se ve tan claro, pero creo que es la imagen que lo explicaba mejor, por eso la puse. ¿Ok? Ya. Primero, acuérdense de la fórmula del pH que vimos. ¿Recuerdan que el bicarbonato, dónde estaba? En el numerador. ¿Ok? Si es que a ustedes les facilita los números, lo pueden entender también de esta forma. Si no, lo vamos a explicar por medio del cuadrito. ¿Ok? Y el CO2, el dióxido de carbono, lo vamos a encontrar en el denominador. ¿Qué quiere decir? Que el pH va a ser directamente proporcional ¿a qué? A nuestro bicarbonato. Si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. ¿Ok? En cambio, va a ser inversamente proporcional al CO2. ¿Ok? Si aumenta el CO2, ¿qué va a hacer el pH? Va a reducirse. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que en una acidosis metabólica, acuérdense, bien que es metabólica. ¿Ok? Es metabólica porque el CO2, el bicarbonato, se produce, pues, por el metabolismo, ajá. Sí, y respiratoria, ¿por qué? Porque el CO2, ¿dónde lo va a producir? No, es metabólica, ajá, porque se da en el riñón. Ujú. Ya sí. ¿Por qué? Porque la alteración primaria va a ser este bicarbonato.
¿Y este bicarbonato dónde se va a producir? En el riñón. Por eso es que le dan el nombre de metabólica. Por el contrario, en el segundo caso, la primera alteración va a ser la del CO2. ¿Y dónde vamos a producir esto? En el pulmón. Por eso es que le dan el nombre de respiratoria y metabólica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el primer caso? Tenemos una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque se va a reducir el bicarbonato. ¿Recuerdan esta ecuación? Si reduce el bicarbonato, ¿qué va a pasar automáticamente? El pH se va a reducir. Ok, si tenemos una línea, disculpen, tenemos una línea. Por un lado vamos a tener lo voy a cambiar de color, un ácido, aquí está el ácido, y aquí está el alcalino, ¿no? Según el pH. Y acá vamos a decir que en medio está el pH neutro. Ok, ¿qué tenemos primero? Va a reducirse este bicarbonato. Se reduce el bicarbonato, por ende, ¿qué va a reducirse? Como es directamente proporcional, el pH. Si el pH disminuye, ¿de qué estaríamos hablando? De una acidosis. ¿Ok? Y como el cambio que se da es en el bicarbonato, acuérdense, bicarbonato, riñón, entonces es metabólica, acidosis metabólica. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro sistema buffer para compensarlo? Va a reducir este CO2 también. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si el denominador aumenta? El pH va a subir. ¿Ok? Es como una compensación para que el pH vuelva a estar en sus valores normales. ¿Ok? Luego, pero acuérdense bien cuál es la alteración primaria. La alteración primaria es la que define el nombre que le van a dar a todo. Ok. En el caso de una acidosis metabólica, en una acidosis respiratoria, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense por el nombre, respiratoria. Respiratoria, pulmón, ¿qué es lo que bota el pulmón? CO2. Entonces, nuestra alteración primaria se va a dar por el CO2. Ok, ¿qué pasa con este CO2? Al disminuir, va a aumentar, ajá, al contrario. Si nuestro CO2 aumenta, ¿qué es lo que va a pasar con el pH? Si son inversamente proporcionales, va a disminuir, ¿no? Uno aumenta, uno sube, el otro baja, ¿ok? Va a disminuir nuestro pH. Y al disminuir en nuestro pH, ¿en qué entramos? En una acidosis. Por eso es que es acidosis respiratoria. Y al contrario, nuestra alteración compensatoria que va a tratar de hacer nuestro organismo es aumentar el bicarbonato para que a su vez también aumente el pH. ¿Sí? Y eso sería por acidosis. ¿Me dicen si entendieron? Si no lo explico de nuevo. Para empezar con lo de la alcalosis. Sí, Sí, ya, ok. Me ahorro para que entiendan mejor, porque si ven todo rayado no lo van a entender. Ya. Ok, ¿qué es lo que pasa en el caso de una alcalosis? Metabólica. Si le dicen metabólica, ¿qué es? Bicarbonato. ¿Ok? Este bicarbonato sube. Al subir, ¿qué va a hacer también? Va a aumentar el pH, ¿no? Como está arriba, aumenta, que son directamente proporcionales. Al aumentar este pH, va a pasar aquí, a ser alcalino. Entonces, ¿a qué nos lleva? A una alcalosis metabólica. ¿Ok? Y al contrario, y bueno, y para compensar lo que va a hacer nuestro organismo, va a aumentar este CO2. ¿Para qué? Para que a su vez reduzca el pH. Y como está aumentado, va a tratar de reducirlo, ¿no? Es como una compensación, como ya les expliqué. Y en el caso de una alcalosis respiratoria, acuérdense, respiratoria lo relacionamos con CO2. ¿Qué es lo que va a pasar? Este CO2 va a disminuir. Y al disminuir, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestro pH, al contrario, ¿no?
es como que va a la inversa, son como enemigos. Si es que nuestro CO2 disminuye, nuestro pH va a aumentar. Al aumentar, acuérdense a cuál pasa. Pasa aquí a ser alcalino. Por eso es que hablamos de una alcalosis respiratoria. ¿Y qué trataría de hacer nuestro organismo para compensarlo? Si estamos en un pH alto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el bicarbonato. ¿Por qué? Porque si disminuye nuestro bicarbonato, ¿qué también va a disminuir? El pH. Y de lo que está subido se va a tratar de regular. ¿Sí? Y así es como explicamos la alcalosis. Y bueno, ya todas las diferencias que hay. Pero me falta una. Me dicen si entendieron, si me lo voy a explicar de nuevo. ¿Sí? Me parece que sí. No puedo ver el chat si están escribiendo porque lo minimicé de casualidad. Bueno, y ya por último tenemos esta acidosis mixta y alcalosis mixta. Ok, si nos dicen acidosis, ¿qué pasa con el pH? Retrocede y no está bajo. Nuestro pH va bajo. Alcalosis, al contrario, nuestro pH aumenta, va como para allá, ¿no? El cuadrito que vimos. Ok, ¿y por qué va a ser bajo nuestro pH? Porque nuestra presión del CO2 va a aumentar, ¿no? Vieron que eran como enemigos el CO2 y el pH. Entonces esto va a aumentar, por eso dicen que es alto. Pero aquí, al contrario, se va a intensificar esta acidosis mixta. ¿Por qué? Porque nuestro CO2, nuestro CO3, o sea, no, nuestro bicarbonato, disculpen, va a estar bajo. Y al estar bajo, ¿qué va a hacer? Va a bajar aún más el pH. Y ya va a estar, de lo bajo que estaba ya con el CO2, ahora va a bajarse más con el bicarbonato. ¿Ok? Y ya por último, en la alcalosis mixta, alcalosis, como ya vimos, aumenta, ¿no? Aumenta el pH. ¿Y por qué va a aumentar ese pH? Acuérdense, es enemigo del CO2, porque el CO2 va a bajar. Y se va a intensificar esta alcalosis mixta. ¿Por qué? Porque nuestro bicarbonato va a subir. De lo que estaba ya aumentado va a subir aún más por el bicarbonato. ¿Sí? Pero yo creo que es de cierta forma más fácil de comprender si ven la ecuación que les la fracción que les mostré hace un rato. Esta. Yo creo que si se aprenden ya esta, cuál va arriba y cuál va abajo, es más fácil de terminar todo el proceso. Me avisen si entendieron porque con eso ya termina la clase y les mando el post-test. ¿O quieren que les repita algo?